Buenas noches. Esta es la fase final, proyecto del curso Diseño de Cercha, elaborado por Natalina Vargas Méndez, Estadística y Resistencia de Materiales. Fase 2 del proyecto, definición del proyecto en curso. El proyecto en curso, que se desarrolla como trabajo colaborativo durante las fases 2, 3 y 4, consiste en diseñar una estructura para una cubierta, una cercha, de acuerdo al alineamiento de las guías de aprendizaje para esta actividad correspondiente del tipo de cercha. Hoover. Entonces, en la fase 2 empezamos a hacer las cerchas, requerimientos del diseño de la cercha. El área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 18 metros de frente por 36 metros de fondo. La cercha tendrá una separación de 3 metros entre sí. Las cerchas tendrán una pendiente de 15 grados y se construirán con perfiles de acero estructurados a 36, ángulo de piernas iguales L64 por 64 por 6.4. Para el desarrollo de la actividad se hará lo siguiente: dibujar la cercha nombrando los nodos de manera consecutiva con letras mayúsculas de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, con el acotado correspondiente, longitud de las barras y ángulos. 2. Hacer la evaluación de las cargas externas que soportan la estructura y dibujar la cercha con la fuerza externas aplicadas en cada uno de los nodos de la cuerda superior. Se realiza el cálculo de longitud de la cercha. Se determina la longitud de la cercha total, que es de 56.8 metros en material. Teniendo en cuenta los requisitos para perfiles laminados, se calcula la masa total de la cercha. Se tiene en cuenta el tipo de ángulo y acero para calcular la masa total de la cercha. Determinamos la carga, teniendo en cuenta el tamaño del acero, el peso por metro, el área. En total nos da 12,2 kilogramos por metro cuadrado. Teniendo en cuenta los requisitos para cubiertas se obtiene el cálculo de cantidad de la teja para la cercha. Se determina la cantidad de tejas para la cercha por medio de esta certificación bajo la ISO 9001, que en este caso sería la teja 5. Teja 5, que es un total de 48,2 tejas, cada una pesa 14.75 kilogramos. Realizando el cálculo de cargas vivas y muertas en la estructura, se determina la carga viva muerta, peso propio de la cercha, peso de las correas, peso de las tejas, cargas de viento, que en total nos da 57.855.5119 newtons, que en kilonewtons vendría a ser 57,855. Realizando la distribución de las cargas en los nodos, se tiene distribución de las cargas en los nodos de las estructuras: 57.855.5119 newtons dividido en el total de los nodos. Valor total distribuido de los nodos nos da
9,6425 kilonewtons. Y los nodos de amarre, nodo A y nodo G, distribución media, que sería un total de 4,8213 kilonewtons. En la fase 3 se realiza el cálculo de las reacciones en la estructura. Cálculo de la reacción por nodo. En los nodos gemelos es la misma reacción. Cálculo de nodos. Se procede a realizar el cálculo de las fuerzas en la estructura mediante el método de nodos. En cada nodo se determina fuerza y la sumatoria de fuerzas. Los ángulos también se toman en cuenta. Los valores negativos están en comprensión. Aquí vemos el nodo A, nodo B, nodo L, nodo C, nodo D. Fuerzas nulas y de tensión y comprensión. En el nodo L, nodo L es un elemento de amarre, fuerza nula. Tenemos también las fuerzas de tensión y las fuerzas de comprensión. Las fuerzas internas en una barra. Tomaremos el tramo A, B, L haciendo momentos en el nodo B. Este es el resultado de ese tramo. Después vimos la fase 4. En la fase 4, realizando el cálculo de las cargas críticas para los elementos que trabajamos a comprensión. Entonces, las fuerzas sobre área, que es las fuerzas que calculamos en la fase 2, y el área y el ángulo del área. Entonces aquí vemos el resultado de esa operación. Factores de seguridad para barras en tensión teniendo en cuenta la resistencia, afluencia, cedencia. Se utiliza la fórmula de esfuerzo calculado sobre el esfuerzo admisible y el factor de seguridad no puede ser menor a 3. En caso de que pase esto, se reemplaza la fabricación del elemento. En este caso, el esfuerzo de la L nos arroja 0, lo cual lo que hacemos es calcular el elemento de fabricación. Factores de seguridad para barras en comprensión con el criterio de cargas críticas en columnas de Euler. Calcular de forma crítica, esta fórmula es pi al cuadrado sobre la longitud del elemento al cuadrado. Con eso se determina el factor de seguridad de la carga crítica sobre el valor de la carga admisible. Factores de seguridad. Aquí ya en esta tabla encontramos factores de seguridad. Propiedades de perfiles se modificó por un perfil. Los perfiles que nos daban -3 se modificaron por perfiles 76 por 76 por 95. Todo esto en la tabla, estos los podemos calcular o mirar nuevamente por medio de esta tabla. Aquí fue donde decidimos
tomar el 76 por el 76,9. Perdón, perfiles. Se modificó por el perfil de 76 por 76. Con esto nos queda el resultado del factor de seguridad. Nodos gemelos que son ABI y FG. Le toca un perfil de 76 por 76 por 9.5. Factor de seguridad menos 3,20. A los nodos A, L y HF se le pusieron los perfiles de 64 por 64 por 6,4. Queda 4,268. A los nodos L, LB y HF son gemelos 64 por 64 por 6.4. Ese es uno de amarre. Y al LK y HI también es el mismo perfil que nos da un 4,268. Esos vendrían a ser iguales. Igual el nodo B, C y EF es igual al primer nodo, que es con carga negativa. Y así sucesivamente. Esta sería la tabla total de seguridad para hacer la search. Muchas gracias.